Glitter and Law, un espacio con glamour en el que podrás conocer de la mano de expertos los temas jurídicos que acontecen en nuestro día a día y sus repercusiones. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a todos a este primer episodio de Glitter and Law, en donde tengo como invitado a un amigo muy estimado, el cual tiene una carrera bastante admirable en el ámbito penal. Y se los voy a presentar. Él se llama Isaac Silva, es abogado postulante en materia penal, en amparo penal, constitucional y administrativo desde hace 9 años. Ha fungido como asesor jurídico en la Cámara de Diputados. En el sector privado ha colaborado también en proyectos de evaluación gubernamental. Y en el ámbito académico ha participado en obras literarias, también ha sido invitado a distintas conferencias y mesas de debate de diversas universidades, y sus principales temas de investigación son el derecho penal, los derechos humanos y el principio de igualdad con enfoque en grupos vulnerables. Él es doctor en administración pública y maestro en ciencias penales. Bienvenido, ¿cómo estás, amigo? Ani, muchas gracias, el gusto es mío y gracias por la invitación para compartir ese primer episodio con tu audiencia y bueno, estamos listos. Perfecto, me parece increíble. Y en este primer episodio, para que ustedes vayan sabiendo de qué se va a tratar este podcast, vamos a hablar de temas jurídicos que nos importan a todos, que todos queremos conocer, pero que no entendemos. Y para eso invité hoy a Isaac. Y hoy vamos a tratar el tema de la famosa reforma judicial. Isaac, ¿por qué no nos vas contando primero, para entenderle a todo este rollo y con palabras muy fáciles, qué es el Poder Judicial de la Federación? Bueno, como lo comentas, querida Dani, para no aburrirnos con aspectos teóricos y no aburrir también a la audiencia, de manera muy general, podemos decir que cuando surge la sociedad del Estado y se comienza a configurar, ven la necesidad de establecer 3 poderes, ¿no? 3 formas de lograr encauzar a la sociedad, que era el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. En resumidas cuentas, el poder ejecutivo nos queda claro que es el presidente de una república, el primer ministro de un país, según el modelo que elijan. También tenemos que el poder legislativo es el encargado de crear esas normas con el cual vamos a encauzar la vida pública de esa sociedad. Por último, y no menos importante, tenemos al poder judicial, que es el encargado de hacer valer las leyes que han dado el poder legislativo y que hace valer el poder ejecutivo. No solamente lo podemos ver como un poder encargado únicamente de aplicar las leyes, sino en la realidad funge como un contrapeso al poder excesivo que luego tienen los presidentes, los ministros, incluso los reyes en algunos países donde hay monarquía. ¿Y cuál sería la diferencia entre un juicio federal y un juicio local? O sea, ¿por qué tenemos al poder judicial de la Federación y por qué tenemos poderes judiciales locales? O sea, Bueno, ¿qué se diferencia en ellos? Hay que entender muy breve, ¿no? El juicio es una forma de contienda entre 2 partes. Con la diferencia que a nivel federal sí lo marca la ley. Cuando una de las partes es una entidad o una autoridad del gobierno federal y la otra cualquier otro ente de gobierno. Puede ser incluso otro municipio, otra autoridad, otro juzgador, pero también cuando la ley establece que por materia en la cual se está juzgando tiene este carácter de federal. O en específico cuando la ley te dice en este asunto en especial lo vamos a tramitar en la vía federal. Okay. Esto quiere decir, en términos muy concretos y muy breves, que por ejemplo, todo lo que es materia civil federal, que es poco común que se lleven a ese nivel, pero también un caso muy particular que es el de la aportación de armas de fuego. Okay. Cuando hay alguien involucrado en la comisión de un delito, hay un arma de fuego, generalmente se llaman procesos penales federales, porque así lo mandata la ley. Okay. Eso es, en resumidas cuentas, lo que podríamos diferenciar de un poder o de un juicio en materia federal a un juicio en materia local. Y la ley sí es muy específica. Estos casos son de materia federal y solamente se llevan en el Poder Judicial de la Federación o en juzgados de distrito. Ok, entonces básicamente la diferencia en que tengas que hacer un juicio federal o un juicio local dependerá de lo que nos diga la ley sobre esa materia. O más bien, lo que establece la ley
que se debe llevar a nivel federal y todo lo que no esté ahí, local. Sí, sí, ¿Sí? claro, es muy realmente para no confundir a tu audiencia, como tú lo mencionas acertadamente, cuando la ley te dice esas materias, civil, penal, se llevan en el fuero federal. Materia ambiental, algunos aspectos como el tráfico de especies, que sí está muy marcado este delito y que venga, por ejemplo, en el Código Penal Federal o en un Código Civil Federal. Mm, Es ujú. correcto. Ok, ok, perfecto. Bueno, entonces para seguir entendiendo qué es el poder judicial de la federación, ¿nos puedes platicar qué es la famosa carrera judicial? Como ya lo habías dejado claro, hay una forma de integrarse de todo gobierno, generalmente en esa división de poderes. Así como tenemos una forma de seleccionar a nuestros diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores y al presidente, también hay una forma de ingresar a un poder judicial, ya sea local o federal. Usualmente se ingresa con la carrera judicial. Ujú, Hay poderes que tienen sus excepciones, como el Estado de México, o como tú comentabas acertadamente en algún foro, en el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que no manejan como tal una carrera judicial. El Estado de México sí, pero ujú, también te maneja la posibilidad de que se seleccione a personas que por su carrera en el ámbito jurídico, además de que sean destacados, se puede enviar una solicitud en la cual se les ingrese como jueces o como magistrados y el Congreso local de la entidad ujú. dé esa aprobación. Pero la carrera judicial lo que implica es que las personas para ingresar o al momento de ingresar tienen que llevar a cabo un escalafón, como en el ejército, por ejemplo. Entras a un colegio militar o entras a una institución y vas ascendiendo. Ok, Se maneja mucho, sobre todo con exámenes. No es ok, sencillo. Algo que sí tenemos que dejar claro en ese foro es, no es sencillo la carrera judicial. Hay muchos filtros, hay exámenes, tú los conoces, eres abogada, eres una abogada destacada y sabes, todo requiere un filtro ok, de acceso ok. y de selección. Esa es la carrera judicial en términos muy sencillos. Yo quiero convertirme en juez, en magistrado, ingreso a ese sistema Ujú, mediante exámenes y otros filtros que fija la ley ok, y hacen bien. ok, ok, perfecto. Bueno, ya que nos estás diciendo cómo se puede acceder a esa carrera judicial y lo que estamos tratando de hacer aquí es dar todo un contexto antes de tocar el tema de la reforma Sí, judicial para que sea muy claro para nuestra audiencia, y entendible para todos, sean o no sean abogados, claro. ¿no? Que es uno de los propósitos de este podcast. Y quiero preguntarte algo ahí que es un tema controversial. Para acceder a esa carrera judicial que te permite eh, escalafonar a mejor, bueno, sí, a puestos de mayor injerencia, ¿no? Eh, ¿Hay corrupción? O sea, ¿hay corrupción para acceder, para tener esa carrera judicial? Bueno, quiero ser muy cauteloso en estos comentarios que voy a hacer. Son totalmente título personal, no representan Ujú, ujú, lo que tú en tu programa estás entrevistando, ¿no? Y me responsabilizo totalmente de eso. Yo creo que en toda institución, en cualquier país, hay un porcentaje siempre de corrupción. Yo ok. creo que es algo inherente a las propias instituciones, de tratar de esquivar ciertos filtros de acceso, e incluso de esquivar las consecuencias de no pasar esos filtros de selección, como el control de confianza, que Ujú, aun cuando se establecían pues, ciertas directrices para purgar un sistema y ujú, quitar a elementos que no funcionen bien, ningún sistema, ninguna institución está libre. La carrera judicial yo no puedo considerarla como tal corrupta. Yo no puedo decir que sea corrupta. Hay casos de éxito y claro que funciona. Se me hace una excelente idea de seleccionar a lo mejor que tiene nuestra sociedad e investirlos como jueces. ok, Pero claro, nunca se está exento de alguien que pueda, pues tal vez si el resultado del examen no le fue favorable, no sabemos hasta qué punto se pueda esquivar ujú, o evitar reprobar ese examen para llegar a juez. Claro, si tomamos en cuenta que los jueces son quienes deciden conflictos, digo, en el caso del Poder Judicial Federal, ujú, que ujú. son conflictos de otras magnitudes, no es lo Claro. mismo el robo común, no es lo Sí, mismo, sí, y sí. sin menospreciar a las otras materias, no es lo mismo que digamos, bueno, voy a llevar un divorcio, que no hay tal vez conflicto, no hay contienda, únicamente se quieren disolver el vínculo matrimonial y listo. A cuando hay, por ejemplo, un conflicto de intereses o como en materia
de telecomunicaciones, cuando se autorizan el uso de esos espectros para la radio, para la televisión, cuando se dan concesiones, ya no estamos hablando de un tema que incluso por cuantía lo hace susceptible de corrupción para acceder a ese tipo de concesiones. La carrera judicial yo no la puedo considerar corrupta, pero sí no tampoco puedo afirmar que esté libre de corrupción. Yo creo que eso, todo tu auditorio y nosotros como sociedad tenemos que estar conscientes. Si no queremos a veces la imposición de una multa de tránsito, ¿por qué no buscaríamos la forma de evitar no reprobar un examen porque quiero ser nombrado juez? Claro. A diferencia en otros países, que sí hay, los exámenes igual son públicos, aquí también son públicos, Ujú. pero el que algo sea público no lo exime de corrupción como lo son las elecciones. Sí, estoy totalmente de acuerdo con tu opinión personal. Considero que yo siempre he pensado que si existen seres humanos, hay corrupción. Y que el tema de ser impoluto en cuanto a los grados de corrupción o los no grados de corrupción que pueden haber son bastante subjetivos, ¿no? Entonces sí, considero que ha sido muy prudente tu explicación y que, bueno, obvio, mientras haya seres humanos involucrados, porque las instituciones pues son entes jurídicos que tienen vida gracias a los seres humanos que están dentro de ellas, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ok, si nos puedes explicar brevemente, en México tenemos un medio de defensa muy peculiar respecto al tema de los derechos humanos y que ahora ya también ve otro tipo de temas, no solamente derechos humanos, pero que es el juicio de amparo. ¿Nos puedes explicar brevemente qué es el juicio de Sí. amparo? Bueno, haciendo caso del enfoque que tú le das al programa, Ujú, incluso tu propia línea de investigación y a tu carrera profesional, que es el enfoque hacia el género, hacia ujú, las mujeres, lo voy a tratar de explicar en ese orden de ideas. El juicio de amparo surge como una forma de proteger a las personas frente al acto de la autoridad. Incluso en temas históricos así lo recordábamos los abogados, así nos lo enseñaban a ujú, nosotros, ujú, que toda persona que sufra de la violación de sus derechos ujú, por un acto de la autoridad ujú, tenga un recurso que lo proteja, que lo ampare. Y es una fórmula muy sacralizada. En concreto, es un juicio en el cual, cuando hay una violación de un derecho fundamental, ujú. acudes ante la autoridad para que ésta tutele tus derechos y decir si hay o no una violación, porque también por eso es importante hacerle saber a la gente, no todo entra para hacer posible el juicio de amparo. Hay también filtros para saber qué asuntos desestimar y qué asuntos tomar en cuenta. Ok. Es una forma de entender también al juicio de amparo como un recurso efectivo, como lo dicen las convenciones en derechos humanos. Es un juicio o es un recurso efectivo y fácil. Bueno, quedó bastante claro, ¿no? Que es un medio de defensa muy idóneo para el tema de la vulneración de los derechos humanos, ¿no? Ok, entrando en materia, ¿qué es la reforma judicial? Así, en palabras muy populares, por Sí, favor, ¿qué es? ¿Cómo nos afecta? Vamos a empezar así, sí, como a desmenuzarla, ¿no? sí. Bueno, aquí es donde vamos a entrar en debate, Ok, porque es un tema polémico. La claro. reforma judicial se plantea como una forma de clamor social por justicia. Pero hay que Ujú, entenderlo así muy, muy básico. La reforma judicial implica cambiar leyes que regulan a estos órganos judiciales, a los jueces, a las juezas, a las magistradas, a los magistrados y en general al personal juzgador, pero se ha enfocado en el ámbito federal. Por eso quería ser muy claro, como tú me lo habías solicitado, en discernir el ámbito local, el ámbito federal. claro. Esta reforma lo que plantea es eliminar la corrupción en el Poder Judicial Federal, en los juicios federales. Eso es lo que tenemos que entender por la reforma. Hay puntos muy particulares que trae esta reforma a leyes primarias y secundarias para mejorar el sistema judicial mexicano en materia federal. Ok, ¿nos puedes decir cuáles serían esos puntos relevantes de esta reforma para Sí, entenderla? yo creo que para todos ahorita nos queda claro cuáles han sido los tres puntos primordiales de esta reforma. Primero, Ok. generar un sustituto del Consejo de la Judicatura Federal por un tribunal disciplinario, porque es lo que ha estado en las noticias. Vamos a generar un tribunal disciplinario para auditar a estos jueces, vigilarlos y en su caso, si es que corresponde, sancionarlos.
El segundo punto, que yo creo que es el más polémico, ¿cómo vamos a seleccionar estos jueces para evitar que sean corruptos? Para ¿Ok? evitar que se hagan eh, personas susceptibles a la corrupción. Y el último punto, los jueces sin rostro. Si te parece bien, los vamos a abordar en el orden que te parezca idóneo, pero esos serían los tres puntos primordiales de la reforma y con los que han estado todo el tiempo en las noticias. Ok, del punto número 2. A ver, platícame, que tiene que ver con el tema de la elección, ¿no? De los jueces y así. Primero, ¿en qué versa? Y después, tu opinión sobre esta particularidad. Bueno, la elección de los jueces, yo creo que es un tema también muy álgido, porque partiendo de la idea de los grupos vulnerables, quienes han sido los más afectados por actos de la autoridad, ya sea el Ministerio Público, los jueces de primera instancia, incluso los magistrados, desde ahí tenemos que partir de esa idea de por qué se está proponiendo la elección. La elección lo hacen para filtrar a esas personas, es decir, ya no van a ser gente que llegó por, tal vez por un dedazo, por palanca, por saltarse los filtros, van a ser personas seleccionadas por la ciudadanía en las elecciones federales, porque así es como lo plantea el dictamen de esta reforma. Se Ujú. van a elegir a los jueces, magistrados y ministros en las elecciones federales, en el voto popular. El conteo lo van a hacer las autoridades del INE y Ok. se van a llegar a esos resultados. Ese es el tema del voto. ¿Cómo lo podemos observar? Yo creo que hay que plantearnos también siempre en la postura y en lo que sufren las víctimas, en especial las mujeres y los niños, las niñas y niños. Son grupos que han sido totalmente marginados y de hecho Ujú. es un grupo vulnerable y así lo ha establecido la propia Cámara de Diputados. Por eso es extraño que ahora se estén quejando del clamor de justicia, porque eso es lo que motivó a un titular del Ejecutivo a decir, vamos a hacer una reforma, que lo que tú escuchas en las noticias, porque lo que ves en redes sociales son casos incluso de notarios violentando a sus exparejas, quitándole a los hijos con anuencia de los poderes judiciales locales, que son quienes determinan, te quito la guardia y custodia, restringo el régimen de visitas, fijo condiciones pues realmente muy duras de cumplir para las mujeres, porque hay que decirlo, decía en los foros, lo que no se nombra no existe. Así Hay que es. decirlo muy claro. El problema en todo esto es a quiénes estás afectando con las actuaciones, no solo de un ministerio público, porque también hay que dejarlo muy claro. El tema más sonado siempre se ha enfocado en lo penal porque es lo que más afecta a la gente. El robo, claro, los delitos, pero ¿dónde dejamos también todo lo que no es penal? El ámbito familiar, el ámbito administrativo, los permisos. Ahorita que queremos que la mujer emprenda, ¿cómo van a emprender si en los municipios, en los estados, les restringes todos los derechos? Haces lo posible por impedir y fijar trabas. Claro. Entonces, eso es lo que hay que observar también desde la perspectiva de la Ujú. reforma judicial. No sé si haya quedado delimitado el tema, sino para ahondar más. Ok, quiero preguntarte algo que tal vez otras personas tienen también Sí, esa duda. A mí, particularmente, no me parece grave el tema de la elección. Creo que lo importante y lo que deberíamos de estarnos preguntando como sociedad involucrada en estas cuestiones medulares para el funcionamiento de nuestro país y de nuestro estado es cuáles van a ser los requisitos para que esas personas que van a aparecer en en una boleta electoral lleguen ahí. Entonces, mi pregunta sería, para ti, que eres un abogado postulante joven, como te presentaba en tu semblanza del inicio del episodio, que tú estás en esa batalla del día a día y que eres parte de esas justicias y de esas injusticias que se producen en este poder. Quiero preguntarte si tú consideras que la población tiene la capacidad de elegir a esos jueces, magistrados, ¿no? ¿Y qué consideras que sea más importante? O sea, bueno, yo escuché tu explicación y no intuyo que tú estés en contra del tema de la elección. no, no lo soy. Entonces, ¿qué sería, o sea, qué sería importante para ti que se cuidara en este tema de la elección? Si hay que cuidar algo, si no lo hay que cuidar. Mira, como tú lo comentabas, primero hay que también decirlo muy claro. No podemos
observar a la ciudadanía como estúpidos. Y yo creo que eso ha sido algo que han olvidado la gente que está en contra de esta reforma. Cuando hay tiempos electorales, los tratan muy bien, los halagan, el pueblo es inteligente, la ciudadanía es inteligente. Cuando la ciudadanía, a través de la votación, elige a un partido que los va a representar por el tiempo que sea y al partido que sea, cuando esos se oponen, ahora sí tratan de pueblo, con esa palabra. El que va a saber de elegir un juez. Bueno, yo no creo que sea necesario, al cual que sepamos el tema de derecho, porque hay un filtro. O sea, de hecho, el principal filtro es, tienen que ser gente con licenciatura en derecho, y lo menciona el propio dictamen. Tienen que tener licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. Y exige además un promedio mínimo de 8 en la materia que se relacione, tan solo que se relacione. No es tan sencillo como lo plantean algunos, que el influencer se va a poder postular. Claro. Y exigen 5 años de experiencia. O sea, nunca vamos a ver un influencer. Tampoco podemos menospreciar un sector porque son parte de la sociedad. Y también eso es algo que hay que decir. Estamos segregando. El influencer no. Oye, bueno, si hay un influencer, como ahorita que los están premiando, por cómo han tratado de acercar al derecho a la gente que no es abogada, no son abogados, bueno, ¿hasta dónde sería válido? Hay gente que lleva sus redes sociales y son abogados al día a día. Claro. Entonces, yo soy a favor de eso porque lo vemos en el día a día. Los principales afectados, lo único que ven es el juez, a pesar de toda la preparación que puede tener un juez, está resolviendo en contra. Yo tengo hay casos de mujeres que han solicitado pensión alimenticia a instituciones, a Pemex, y solicitan una pensión, su relación duró 12 años. Se tardan casi 7 años desde que solicitan la pensión en el Pemex, van al juzgado familiar, dictan sentencia, se van a la revisión de la sentencia, se van al amparo, se van a la revisión del amparo. 7 años prácticamente. O sea, más de la mitad del tiempo que estás pidiendo de prestación es lo que se está tardando. ¿Cómo le explicas a esa gente que el juez en carrera judicial llegó a una resolución que violenta sus derechos humanos y que un poder judicial federal tiene que tutelar, pero a veces no lo hace? A veces el poder judicial también mira la toalla para otro lado y dice, no, aquí no hay violación a derechos humanos. Apenas en la prisión preventiva, oficios salvimos. Los ministros a los que ahorita defendemos, porque sí hay que defenderlos, porque no les exigimos en ese momento también a la gente, oye, marcha y sal a protestar para que eliminen esas figuras? El único que hacen es criminalizar la pobreza y afectar también a muchas mujeres que llevan años en prisión preventiva esperando el dictado de sentencia. Sí, y quiero que hagamos una pausa ahí, porque justamente escuché hace poco un programa también de unos abogados, en donde estaban platicando del tema de la reforma judicial y decían que había actualmente más de 200 personas privadas de su libertad sin sentencia. Sí. Entonces, ¿en dónde está ese principio de la justicia pronta y expedita? ¿No? O sea, entiendo que parte de la controversia que existe es la ignorancia y ojalá que este episodio sirva para aclarar algunas de esas dudas. Sí. Coincido, la verdad, contigo en toda la explicación y la exposición que nos has hecho del tema. Y me gustaría que empezáramos a tocar un poco el contraste comparativo entre un sistema y el otro para ser ya muy puntuales e ir como cerrando esta plática, ¿no? Entonces, si me puedes decir, la duración de los puestos actuales, ¿cuál es? ¿Y cuál sería con la reforma? Sí, la reforma, por ejemplo, el caso más particular que han tocado es el de los ministros. Duran 15 años actualmente en los magistrados. Ahorita se está proponiendo reducirlo a 12 años y a 9 años. No le veo yo tampoco mayor complejidad. Entiendo que deban de tener cierta permanencia para que sus resoluciones y el hecho de haber llegado tenga un efecto positivo o negativo que lo puede tener en la sociedad. Pero tampoco vemos un problema. Eso no va a afectar la justicia. No me imagino una forma en que se pueda afectar la justicia en que un cargo dure más o menos años, porque entonces habría que cuestionarnos. Si un ministro, por su importante función, debe de durar 15 años, entonces también un presidente podría acceder a la reelección. Son cosas que debemos, porque ambos son administradores públicos, son servidores públicos. Uno es, el otro es un representante popular convertido en mandatario. Ok, respecto al tema de la remoción, ¿cómo es actualmente? Bueno, ¿cómo era y cómo será ahora? Se va a mantener en los mismos términos. Por eso, como tú decías acertadamente, hay que leer el dictamen, hay que informarse, porque
lo veníamos platicando en el trayecto. Sí está marcado. El problema es que nos quedamos con lo que vienen en redes sociales y aquí sí también hay que hacer responsables a los influencers porque han promovido situaciones que tal vez por un temor, y se entiendo, pero también por una ignorancia están diciendo, ahora los van a poder quitar y nombrar como se les dé la gana. Y no, siempre ha habido un filtro. Ahorita si los quieres remover, va a ser en los términos que marca la Constitución. Responsabilidad administrativa comprobada. O sea, no es nada más me cayó mal el juez y va para atrás. No, tiene que haber una conducta desplegada por el juez, el magistrado o el ministro federal para que en ese caso se proceda conforme lo indica la ley y se le pueda remover. Pero no se le puede remover simplemente por algo de un gobernante, porque ni es así en este momento, ni va a ser así. Nunca va a ser así, o sea, no es factible hacerlo. Ok, quiero que me digas en tus palabras y de acuerdo a todo este análisis que has hecho de la reforma judicial y de tu experiencia, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de este nuevo planteamiento de sistema de poder judicial? Bueno, siendo muy objetivos, como lo es exigible a todas las personas, sí tenemos que, me gustaría comenzar por los aspectos negativos. El aspecto negativo, el principal aspecto que sí le veo a esta reforma, y que ya lo habíamos abordado, el tema de los jueces sin rostro. Se estipula como una figura para proteger el personal juzgador de las agresiones en casos de delincuencia organizada. Es una figura que se copió del sistema colombiano, en el cual en épocas muy breves llegaban a matar hasta 50, 60 jueces y se quedaban sin personal juzgador. Por eso comenzaron también en Colombia a tener personal juzgador recién egresado de las facultades. Y funcionó hasta cierto punto. Funcionó. Aquí en México tenemos ese temor por el régimen de excepción, por este régimen que se establece especializado para delincuencia organizada. Basta con que un ministerio público acuse de haber cometido un delito previsto en la Ley General de Delincuencia Organizada para que en ese momento se te fije una medida cautelar que te aniquile por completo, que te internen incluso en un Centro Nacional de Arraigos, con ello que te juzgue un juez sin rostro para protegerlo. Pero únicamente es para estos casos de excepción. Yo sí lo veo mal porque no se ha establecido si va a tener una temporalidad, si va a durar cierto tiempo o si va a ser una figura que se quede definitivamente, no lo sabemos. El otro aspecto negativo sí establecería ya tal vez un filtro un poco más estricto, porque el hecho de ser juzgador también requiere de una experiencia de vida. Claro. El aspecto positivo de esta reforma es el tema de hacer caso también a un mandato popular de gente que te está exigiendo que reformes a un poder que ha vulnerado los derechos humanos de las mujeres por muchísimo tiempo, que no les permite acceder a pensiones porque les considera concubinas en un término peyorativo, que interna, como es el caso de varias chicas, para no hacer polémica, pero tú lo sabes, ¿cuántos casos no ha habido de mujeres que se defienden de su agresor sexual? Y porque se excedieron en términos de legítima defensa, vas para adentro. Sí. Y claro, nos debe quedar claro, esas figuras las fija un ministerio público, pero las autoriza un juez. Las medidas cautelares las autoriza siempre un juez. ¿Dónde es la responsabilidad del juez de entender el derecho de manera convencional y decir, bueno, esta práctica pudo haber o no incurrido? No lo sé. Soy un libro en blanco, pero conforme tú me vayas aportando datos de prueba que realmente sean suficientes para por lo menos tener una convicción, le voy a autorizar. Tenemos 15 medidas cautelares previstas en un código nacional y siempre imponemos prisión preventiva. Prisión preventiva. Podemos poner brazalete, no, prisión preventiva. Oye, que se venga a presentar, no, prisión preventiva. Porque es facilitar el trabajo de las fiscalías que no quieren trabajar. Claro. Bueno, en ese aspecto, los aspectos positivos de la reforma es democratizar aún más la justicia. Yo creo que a mí me gustaría mucho que hubiera, yo no soy mujer y me lo decías tú, yo no puedo saber por lo que tú has atravesado porque no soy mujer. Yo no puedo decir, oye, ¿cómo están exigiendo esto o cómo se están quejando de esta situación en las fiscalías, en los juzgados, si yo no la padezco? Yo tengo muchas ventajas por mi género y eso no lo queremos admitir tampoco. Los hombres tenemos muchas ventajas por el hecho de serlo. Entonces, ¿dónde dejas los derechos de las mujeres? Y ha habido casos documentados de mujeres privadas de la libertad que justo ya compurgaron su sentencia y como tuvieron un pleito con alguna de las reclusas, le siembran algún enervante, las acusan de un nuevo delito. Ah, le pegó una de las guardias y otra vez avienta 2, 3 años
internada, privada de la libertad. ¿Dónde está esa justicia? Y por eso lo decíamos, ¿dónde está la justicia exigiéndole a los ministros y estas figuras votaron por mantenerlas? ¿Dónde está la justicia que según es imparcial, independiente y seguimos manteniendo esas figuras? Sí, yo considero, me pareció excelente estas ventajas y desventajas que nos estás haciendo ver. Y creo que todavía tenemos mucho trabajo que hacer en el tema de perspectiva de género. Me parece, a mí particularmente, que es una buena oportunidad el tema de esta reforma judicial, de entrarle al tema de perspectiva de género a profundidad, ¿no? Por supuesto que ha habido sentencias que han sido transgresoras, o sea, que realmente han abonado a esa progresividad de los derechos humanos, particularmente en el tema de las mujeres, de las comunidades LGBTI, o sea, de estos grupos de diversidad, y que me parece increíble, ¿no? Porque hay que avanzar en eso, pero sí creo que hay un trabajo todavía por hacer, que tenemos la oportunidad de... Esta reforma judicial yo quiero verla como una oportunidad para crecer en aquello que nos falta, pues intentar realmente ser, o sea, tener una justicia pronta y expedita, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Ahora sí que no hay más que el tiempo lo dirá. Sí creo que hay que cuidar varios aspectos para no caer en el mismo tema de la corrupción y de los abusos, este, porque sí, definitivamente pues existen muchos abusos y no sé todavía, creo que lo complicado de esto va a ser la implementación, la aplicación, qué tan detallado y fino tiene que ser esa propuesta, ¿no? Ese manual, ese know-how de cómo vamos a implementar ahora esta reforma para que realmente sea productiva y tenga los alcances que de verdad necesitamos, ¿no? O sea, creo que sí o sí el poder judicial se tenía que reformar, o sea, no hay justicia, ¿no? Tenemos una deuda con la justicia ciudadana, social, de género y de todo en general, o sea, este país está eh, necesitado, estamos necesitados como mexicanos de justicia, ¿no? De no sentirnos tan vulnerados por todos lados y de ya no saber a dónde ir y de no tener ese sentimiento, porque mucha gente dice, pues los ricos sí pueden tener acceso a ello, pero los ricos, estás hablando de pronto de los ricos como el tío Richie, Sí, ¿no? sí. Pero la clase media también está ahogada, entonces sí. Bueno, esperemos que sea implementado y que creo que es una buena oportunidad para abrir ese abanico de darle oportunidad a gente capacitada y gente nueva que tiene ganas realmente de ser un servidor público, ¿no? Creo que hay que ver el lado positivo porque ya estamos adentro de la reforma judicial, ¿no? Sí. Ya está aprobada. Em, ¿Cuál es tu opinión personal, general, final? ¿Tenemos que tener miedo? ¿No tenemos que tener miedo? Tú como postulante, ¿cómo te sientes? O sea, danos tu último vistazo de la reforma judicial. Bueno, yo creo y concuerdo con lo que acabas de expresar a tu auditorio. No hay que tener miedo, hay que verlo como una oportunidad. ¿Cómo ha ocurrido? Ocurrió lo mismo cuando se implementó el sistema acusatorio. De hecho, bueno, los que sean litigantes ya de hace un tiempo sabrán que muchos jueces y juezas del sistema anterior prefirieron renunciar, adaptarse a este nuevo sistema. Por miedos, porque decían, bueno, es que ahora nos van a poder remover muy fácil, sancionar muy fácil, vamos a estar expuestos. Y no ocurrió así. Pero yo sí creo que hay que verlo también como una oportunidad, incluso para, tú comentabas en un artículo muy bueno, la sociedad que odia a las mujeres, en Newsweek. Tenemos también una deuda histórica con la mujer como víctima de la sociedad, como víctima del poder judicial, como víctima de las instituciones, como víctima también de nosotros como hombres, como género. Hay que decirlo. Hay que verlo como una oportunidad de que gente joven, y también muy motivada y que nació con el nuevo sistema de justicia, le entre. Yo no abonaría el miedo, hay que darle una oportunidad y hay que exigir, como siempre, una rendición de cuentas, Ujú. pero también hay que
solventar esa deuda de justicia que tenemos con la sociedad, en específico con mujeres, niños y niños. Eso sería yo lo que opinaría finalmente. Pues muchísimas gracias, Isaac, por regalarnos este tiempo, por compartirnos un poco de tu experiencia, de tu trabajo, académico, porque tú estás en esto en el día a día académicamente y profesionalmente, así que te agradezco muchísimo. Y creo que tener em, la opinión de primera mano de un abogado postulante es muy valioso porque eres parte de esa reforma judicial, ¿no? La sufres, la puedes sufrir o la puedes disfrutar, ¿no? Sí, y de hecho digo algo que te quería comentar, digo, con tu auditorio, tú ya lo sabías, pero los litigantes lo hemos vivido día a día. Vas a un ministerio público, venga otro turno porque está ocupado. Ahorita no le doy acceso a su carpeta, le arrancan hojas, pretenden llevarte a audiencias y no informarte de las nuevas pruebas que incorporaron. Vas a solicitar un tema para, incluso yo no llevo divorcios, pero colegas que se dedican al ámbito familiar dicen, bueno, es que si vieras, y entendemos que están saturados, faltan jueces, Claro. pero hay que verlo siempre todo como una oportunidad. Si ustedes, como género, han podido superar todas esas desventajas y esa violencia que han ejercido en la academia, en lo profesional, en lo político, yo creo que en la sociedad podemos tomar eso como ejemplo y continuar luchando porque la justicia llegue a todas las personas, no nada más al sector que quiera la gente que se opone a una reforma. Claro, Muchas claro. gracias. Ari. Así es. No, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias por escucharnos, por compartir. Déjenos sus comentarios, sugerencias. Y bueno, pues cualquier cosa pueden contactar aquí al doctor Isaac Muchas si tienen gracias. algún tema penal en que les pueda ayudar. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Por favor, sintonícenos. Muchas gracias y que se la pasen muy bien.